Ahí estamos ya, queridos amigos, en comunicación con el doctor Frisby, aquí en esta ocasión, ahí cerca del hospital donde tuvo ahí que atender una situación. Pero gracias, mi querido doctor, por tu participación y también por responder aquí a las sugerencias que hacen desde el auditorio. Y va a hablar precisamente de enfermedades transmitidas por murciélagos y un brote de Nipah o Nipah que hay en la India, de lo cual también hoy vamos a estar en sintonía con Laurita más adelante. ¿Cómo estás, mi doc? Muchas gracias. Muy bien, Jorge, buenos días a todos. Un saludo, una disculpa por estar tan tarde, pero ahora sí que me cayó una emergencia y es así, no, las emergencias no se programan. Eso. Entonces, pues la tuve que atender, pero ya me vine aquí a un Starbucks cerca del hospital y pues desde aquí hacemos la transmisión y con mucho gusto lo hacemos. Ya habíamos comentado, nos mandó, que fue Linda, quien nos mandó la recomendación acerca de un brote del virus Nipah, que el virus Nipah se transmite a través de un murciélago hacia la gente. Este virus es endémico. Cuando decimos que algo es endémico, significa que es típico de una zona restringida. Puede ser una zona endémica muy pequeña como un municipio, un estado, una región que abarque 2 o 3 estados, un país, un continente. Entonces eso es una enfermedad endémica, cuando la enfermedad es típica de una región, una zona, y el virus del Nipah es una enfermedad que se presenta solamente en esta zona. Vamos a platicar ahora. Hay unas que son también endémicas. Por ejemplo, hay una enfermedad muy parecida al Nipah. Hay otro virus que es muy cercano al Nipah, que es igual un paramyxovirus, pero este solamente es curioso. Los únicos pacientes que se han registrado son de Australia, ni siquiera Nueva Zelanda, solo Australia, y en una zona que se llama Queensland. Entonces, estos son virus endémicos que se presentan, hay brotes, y llama mucho la atención porque estos virus son altamente mortales y no hay cura para ellos y el tratamiento es solamente de soporte, y es por eso que llaman mucho la atención y salen en los periódicos y se publican. Entonces, en este caso salió una noticia publicada en una zona de la India, probablemente Laura nos pueda ilustrar más. Incluso Laura preparó el tema en combinación conmigo y ella va a hablar un poco acerca de esto, de las infecciones por los murciélagos. Estuvimos en comunicación, Laura, y estuvimos preparando el tema para ustedes. Entonces voy a hablarles en general de las enfermedades que se transmiten en las cavernas, porque aunque esto salió en las noticias y se transmite a través de los murciélagos, no tiene nada que ver con las enfermedades que habitualmente se presentan por ponerse en contacto con las evacuaciones de los murciélagos o algún otro tipo de ave, principalmente en las cavernas. Los espeleólogos, que son los que exploran las cavernas, estas personas se exponen a este tipo de infecciones con frecuencia, pero las infecciones más frecuentes que se presentan por las cavernas son enfermedades causadas por hongos, no por virus. Alrededor de las cavernas donde hay muchos murciélagos, se sabe que hay muchos murciélagos, o se sabe que en esa zona hay muchos árboles de fruta en el cual duermen muchas aves. Las aves también transmiten esto, y las enfermedades más frecuentes que se transmiten, como les digo, son por hongos y son principalmente pulmonares en su etapa inicial, y son la histoplasmosis, la criptococosis, la blastomicosis. De estas, la más frecuente es la histoplasmosis. Está causada por un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, y les digo, inicialmente es inhalado por las personas que habitualmente el histoplasma vive en las evacuaciones de los murciélagos o de las aves, y cuando la gente camina o moviliza o de alguna manera hace que las esporas del histoplasma se pongan en el aire y las respira, en ese momento la gente se infecta. Inicialmente, como les digo, es una enfermedad que solamente ataca los pulmones, y de no tratarse apropiadamente en un paciente inmunocomprometido o en un paciente que tenga la historia natural, que ya les he platicado, la historia natural de una enfermedad es cuando una persona no se da tratamiento y se observa con el tiempo cómo esta enfermedad evoluciona. Y entonces la historia natural del padecimiento es que se infecten también las meninges, o sea, el cerebro, que se infecten los riñones, que de una nefritis, y que el paciente pueda morir. Los síntomas iniciales de estas infecciones son fiebre, tos, escalofríos, hay un dolor agudo en el pecho, y los pacientes pueden tener
accesos de tos en el cual sienten como que les entierran un puñal en el pecho y los pacientes se sienten muy mal, los pacientes empiezan a bajar de peso y tienen que buscar atención médica. Esto no se cura de manera con remedios caseros o una enfermedad por histoplasmosis es una enfermedad muy seria y habitualmente antes, cuando no se identificaban de manera apropiada, la mayoría de estos pacientes morían. Ahora las enfermedades de las cavernas ya no son tan populares, digámoslo así, porque la gente ya no se muere de ellas, la gente se puede tratar y la gente se cura y no tiene ningún problema a largo plazo. Solamente en algunos casos los pacientes llegan a tener una cicatriz en los pulmones que con el tiempo puede ser un factor de riesgo para presentar algunos tipos de cánceres, así como las cicatrices que se forman en los pacientes que tienen tuberculosis o que tienen alguna otra enfermedad pulmonar con el tiempo. El diagnóstico de la histoplasmosis o la criptococosis o la blastomicosis es a través de visualizar el hongo. Se observa el hongo, que se dice que es un hongo dimórfico, porque no es muy complicado entender por qué se dice que es dimórfico, porque tiene hifas y celos. Esas son las dos formas en las cuales un hongo se presenta. Las hifas son unas bolitas y los micelos son unos tubitos. Entonces, esa es la forma en la que se presentan. Se hace el diagnóstico, se tiene que hacer algo que se llama un lavado broncoalveolar. Se mete una endoscopio a los pulmones, se pone un poco de solución salina, se obtiene ese líquido y ese líquido se observa al microscopio. Estas son las enfermedades más frecuentes y, como les digo, son las enfermedades de las cavernas. El caso de las enfermedades virales que se transmiten a través de las aves, fíjense, estas ya no se transmiten. Las enfermedades virales ya no se transmiten a través de las evacuaciones, porque prácticamente no hay un virus que sobreviva en las evacuaciones. Lo que se transmite a través de la manera en la que se transmiten los virus provenientes de las aves infectadas por el virus del Nipah y por el virus del Hendra, que son los dos virus más frecuentes asociados con las aves, es a través de la saliva de los animales, y la saliva de los animales se encuentra en la fruta. Entonces muchas veces estas aves muerden solamente una fruta, inoculan el virus, entonces ahí se queda la saliva de los animales y la gente después se come esa fruta y de esa manera se infecta. Estos dos virus, como les decía, el virus del Nipah, esto es muy interesante. El virus del Nipah y el virus del Hendra pertenecen a una familia muy grande que se llama paramyxovirus y no es tan raro, no se les van a hacer tan raros los paramyxovirus. Ustedes los han oído nombrar, nada más que tal vez no lo recuerden, y ya hemos platicado de ellos, porque los paramyxovirus causan el resfriado común. Hay una gran cantidad de resfriados comunes que están causados por paramyxovirus. También los paramyxovirus se les relaciona con la parotiditis, que recientemente platicamos, ¿se acuerdan? Hace unas 2 o 3 semanas, la parotiditis está causada por un paramyxovirus. Y la otra enfermedad muy frecuente que ustedes seguramente conocen, que es causada por un paramyxovirus, es el sarampión. El virus del sarampión es un paramyxovirus. Entonces, todos estos son parecidos al virus del Nipah y al virus del Hendra. No son exactamente lo mismo, pero pertenecen a la misma familia. El virus del Nipah, el que salió en la nota de periódico que te mandé, Jorge, este virus identificado por primera vez en 1998. Prácticamente es un virus nuevo, no tiene más que 20 años conocido en el catálogo de enfermedades virales serias y mortales potencialmente. Como les decía, es un virus que es endémico, es decir, solamente está en la zona y se ha identificado en la India, en Bangladesh y en Malasia. Esas son las zonas, en los 3 países en los que se han identificado casos. Esta enfermedad también puede causar enfermedades en cerdos y en caballos, además del ser humano. Desafortunadamente, como les decía, no hay tratamiento, entonces los pacientes se mueren porque el virus inicialmente que está en el organismo en 48 horas evoluciona de manera muy acelerada y causa una encefalitis, se va al cerebro. Desafortunadamente, si los pacientes llegan a sobrevivir, quedan con secuelas muy serias neurológicas, con retraso mental, con convulsiones y quedan en condiciones muy malas para el resto de su vida. Los síntomas de los pacientes que se infectan inicialmente por el virus del Nipah son los síntomas generales que todos conocemos, como si nos estuviera dando una gripa. Empiezan con un moco que sale por la nariz transparente, empiezan con mareos, con vómitos que no se pueden contener,
tienen un ataque al estado general, desde luego. Los pacientes empiezan a tener convulsiones, porque les digo, el virus progresa muy rápidamente a viajar hacia el cerebro y entonces los pacientes presentan encefalitis y en 24 a 48 horas los pacientes caen en coma y pueden morir. Tiene una tasa de mortalidad muy alta, cerca del 90%, por lo tanto los pacientes, pues bueno, tienen muy mal pronóstico. Como les digo, si llegan a sobrevivir quedan con secuelas muy importantes neurológicas. Hay un murciélago muy particular que es el que transmite el virus del Nipah y el virus del Hendra. Estos virus no enferman al murciélago, los murciélagos están saludables, pero ellos son huéspedes, ellos guardan el virus en su cuerpo. Esa es la palabra que se utiliza en medicina, huésped. Es muy curioso. Host, que es en inglés, o huésped, que es la palabra en español, se refiere a la especie, al individuo, al animal o al humano que está guardando al germen, en vez de que el huésped sea el germen, pero así está denominado. Esa es la palabra que se utiliza. Entonces, estos virus viven en una especie muy particular de murciélagos que se conocen como zorros voladores, porque son muy grandes y son muy coloridos, no son negros típicos como los murciélagos feos que vemos que parecen ratones con alas. Estos murciélagos son un poco más vistosos y por eso es que se conocen como los zorros voladores. Como les decía, este virus se transmite a través de la orina de los murciélagos y a través de la saliva de los murciélagos, a diferencia de las enfermedades por hongos que se transmiten a través de las esporas que están en el excremento de las aves. También se transmite, fíjense, ahora a los murciélagos les gusta mucho volar y morder los dátiles de las palmas que están colgando en la India, en Bangladesh y en Malasia. Van y muerden los dátiles que están colgando de las palmas de dátil y entonces no identifican esos dátiles mordidos y la gente le gusta beber un jugo de dátil en esos países. Entonces toman los dátiles que están infectados, los mezclan, hacen el jugo de dátil, lo venden en los mercados, la gente se bebe el jugo de dátil infectado y así es como se hacen las epidemias, que es el caso que salió en el periódico recientemente. La gente fue a un mercado, tomó un jugo de dátil el jugo de dátil se vende en estos países, pero se vende en latas, en botellas y está habitualmente pasteurizado. No hemos platicado del proceso de pasteurización, pero la pasteurización, así incluso la leche pasteurizada, por eso en México ya no tenemos brucelosis, es un proceso que inventó el doctor Pasteur, y es un proceso en el cual se calientan mucho los líquidos y se enfrían súbitamente y se vuelven a calentar y se vuelven a enfriar, y este proceso de subir y bajar las temperaturas de manera súbita a altas temperaturas y a muy bajas temperaturas mata los gérmenes. Ese es el proceso de pasteurización. Cuando una bebida no está pasteurizada, entonces es potencialmente infecciosa y así es como se causó esta epidemia. El otro virus que les platicaba, el virus del Hendra, este virus es el virus que les comentaba, solamente vive en Australia e igual causa muerte por encefalitis de manera muy rápida, de manera abrumadora, y sí causa la muerte en 24 a 36 horas, o sea, no hay, como dicen en mi pueblo, no hay ni para dónde hacerse, y solamente hay un caso registrado recientemente, hace 18 años, que se murió. Fíjense, el virus del Hendra infectó a los caballos de una caballeriza y se murieron los 14 caballos y el entrenador, y esto fue en 1994, y fue un caso muy grave porque no supieron qué es. Estas infecciones son tan graves y tan serias que incluso están catalogadas como terrorismo biológico. Tiene una categoría C dentro de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, y está categorizado como una clase C de bioterrorismo. Cuando hay un brote como este que hubo en India, la CDC manda médicos y científicos para hacer una contención de la infección, para que no vaya a ser que uno de los individuos que esté infectado vaya a viajar a otro lugar y se pueda transmitir la enfermedad de persona a persona, que aún no se ha visto que así suceda. Recuerden que ese es el nivel 3 de transmisión. La transmisión cuando se lleva de un animal o de una especie a un ser humano, ese es el nivel 2. Pero ya cuando pasamos al nivel 3, que es la transmisión de humano a humano, como sucede con la influenza, entonces ahí es cuando ya vienen las epidemias más serias, porque contenerlas es mucho más difícil. Entonces, eso es y como les digo, el tratamiento es solamente sintomático, medidas de control, los pacientes se ponen en el hospital,
Hay un antiviral que se llama ribavirina, que en algunos pacientes se utiliza, pero no se ha demostrado que tenga en realidad muchos efectos para resolver el problema. Muy bien, mi querido Doc, muy interesante. Estaba yo actualizando aquí en México. Es al revés, los que están en peligro de extinción son 3 especies de quirópteros, por precisamente muchas de las creencias que hay en los pueblos, de que son chupadores de sangre. Bueno, algunos sí beben sangre, entiendo, de animales, del ganado, y sí transmiten algunas enfermedades, pero también son una especie muy importante en los equilibrios, en el combate a muchas plagas de insectos, la polinización. Y aquí hace poco surgían notas referentes a la importancia de preservar también estas especies. No tenemos aquí el virus del Nipah, que toma su nombre precisamente, ya lo mencionabas tú, de un lugar en Malasia donde se detectó por primera vez, aunque en esa ocasión fue el agente portador fueron los cerdos, como también ya nos decías tú, no siempre es el personaje malo, ¿no? En esta ocasión sí está concentrado ahí, pero no es, digamos, el enemigo público número 1 tampoco, ¿no? Para no dejar también esa idea en contra por los comentarios que estoy viendo aquí en el chat, no de que es una especie dañina o perjudicial necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que, Jorge, los cerdos se enferman de Nipah. Acuérdate, los cerdos, los caballos y los humanos nos enfermamos de Nipah. Los murciélagos solo son los vectores, son los transmisores de la enfermedad. Los murciélagos también están infectados. Seguramente un murciélago comió algo y entonces se infecta el cerdo, porque no hay transmisión de cerdo a cerdo. No existe esa transmisión, es por eso que las epidemias no son tan graves. Y hay muchas enfermedades que se presentan en los cerdos y se presentan en los seres humanos porque metabólicamente e inmunológicamente somos muy similares a los cerdos. Nuestra comportamiento inmunológico e infectológico es muy parecido a los cerdos, y es por eso que hay enfermedades que atacan a los cerdos y también atacan al ser humano. Esa es la explicación de ello. Y sí, los murciélagos son fundamentales para el equilibrio de la ecología, y más en las zonas de agricultura, porque ellos controlan muchas plagas como la langosta, todos estos que son como grillos gigantes voladores, todos esos estarían descontrolados si es que se mata a los murciélagos. Fíjate que una de las familias que defendían mucho a los murciélagos, incluso porque la gente los mataba mucho, esta ya es una historia que les platicaré después, era la familia Bacardí. Entonces, ustedes se han fijado que en el emblema del Bacardí sí, hay un murciélago. La familia Bacardí es originaria de Cuba, y ellos, cerca del lugar en el que tenían sus plantas para la fabricación del ron, había cuevas de murciélagos, y es por eso que ellos le pusieron el símbolo del murciélago a la marca Bacardí, justamente para enaltecer el rol que tenía el murciélago en la comunidad en la que ellos tenían, porque por costumbre la gente de los pueblos iba a matar, les ponían redes entre los árboles en la noche para que se atoraran los murciélagos y luego los mataban a palos. Entonces, y hay historias muy interesantes a ese respecto, pero la historia de Bacardí es muy particular, e incluso por eso la pusieron hasta en su emblema, para que la gente que vivía de lo que la fábrica de Bacardí producía entendiera que eran buenos para la comunidad. Así es, Doc. Lo malo de esto es que, como dices, no hay tratamiento, no hay vacuna todavía, y prácticamente pues estos casos transmitidos al ser humano son fatales por necesidad, como se dice, ¿no, Doc? Claro que ya es, casi se tomarán es mortal medidas en un 100%, sanitarias. Y es por eso que cuando hay un brote como este que hubo en la India, el Centro de Desarrollo de las Enfermedades y el Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, van ahí porque, aunque ustedes no lo crean, hay países que estarían muy interesados en pagarle a la familia de alguien que está muriendo del virus de Nipah, pagarles para que les vendan el cuerpo de la persona que se está muriendo para poder sacar el virus y hacer un arma biológica. Entonces, suena así como de ciencia ficción, pero eso existe. Entonces, son historias muy interesantes que ya algún otro día lo platicaremos. Muy bien, mi Doc, pues muchísimas gracias con todo y tu contingencia que tuviste que enfrentar.
y con todo y todo, aquí está presente para la consulta de hoy y hacer el 1-2 con mi querida Laurita Villafuerte, que ahorita nos va a dar la parte noticiosa de lo que es la actual situación en cuanto a víctimas, en cuanto a cómo se está atendiendo de manera sanitaria también y qué medidas se toman para contener este brote de Nipah allá en la India. Gracias, mi doc, un abrazo como siempre, nuestro agradecimiento por esta participación destacada como siempre, que nos enseña muchas cosas. Muchas gracias, les mando un abrazo. Gracias, y pues muy buena ahí la toma, el tiro de cámara que elegiste, mi doc, ahí una panorámica. ¿Cómo se llama ahí la avenida, sabes? ¿En dónde estás ubicado? Esta avenida se llama Quebec. Quebec, muy bien. Y dices que no está tan Así cerca es. de tu casa, ¿verdad? Estás ahí cerca más bien del hospital donde tuviste la emergencia. Estoy cerca del aeropuerto, sí, esta zona se llama Commerce City y está muy cerca del estadio de los Rapids, que es el equipo de soccer de aquí de Colorado. Algún día probablemente voy a pedir permiso para que me dejen hacer la transmisión desde ahí y la haremos desde ahí. Pues muy bien, doc. También para ir conociendo ahora que estemos por allá transmitiendo desde allá que nos has invitado. Claro que sí, ya les estamos haciendo ahí el lugar en la casa, ya estamos construyéndoles ahí el cuarto. Excelente, mi doc. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, bye. Gracias, mi doc. El doctor Héctor Frisby con esta petición que hizo ahí Linda Esponda y que atendemos, porque pues hay que ver también, le digo, todas las cuestiones referentes a lo que son los murciélagos, en este caso, y los mitos que luego se van haciendo. Aquí no existe esa enfermedad, sí hay otras enfermedades de transmisión por causa de estos quirópteros, que luego además son más los beneficios que traen, y desafortunadamente estas creencias han llevado a pues algunos campesinos, a algunos jornaleros a quemar sus cuevas, a envenenarlos, y toda especie, como platicábamos recientemente con el biólogo, toda especie, ahora que se informó esto de la rata canguro que no estaba extinta, juega un papel crucial en los equilibrios ecológicos de su entorno, de su ecosistema, y por eso pues la importancia de quitar los mitos también con respecto a lo que hay sobre X o Y especie. Los quirópteros suelen ser considerados como chupadores de sangre, pero no todos lo son. Sí hay 3 especies de las que hay aquí en México, son conocidas de que sí son hematófagas, se llaman, es decir, en las noches se alimentan de sangre de pues ganado, esencialmente, no es que sean así como en las películas, ¿verdad? Sí, algunos les llaman vampiros, efectivamente, por estas creencias que hay con respecto al vampirismo, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí hay especies que son hermatófagas,